tema que ponga el foco Opinamos como si tuviéramos pileta. en el ser humano de una filosofía muy interesante. Pero estamos en la lona. Amigos con pileta. Amigos con pileta es lo que buscamos. Ya lo vas a entender. Hoy es miércoles Y tu cuerpo lo sabe. y tu cuerpo lo sabe, y si es miércoles nos acompaña nuestro querido amigo con pileta, Mr. Agu Medina, desde el mundo de Agu. ¿Cómo le va? Hola chicos. Ah, ¿trajiste sonrisas? ¿Cómo andan? Traje sonrisas, no Ay, les dame dije. una. ¿Quieren una sonrisa? Sí. Les iba a decir. Es más, les dije a los chicos ¿Es todos mi galletita favorita, ¿En sabías? serio? Nunca Bueno, como es mi galletitas. top 2 de favoritas. Bueno. Mi A mí no top me 1 gustan. es la Amor. ¿Vieron la galletita Amor? Que tiene Sí. como un poquito de canela. No, canela no sé, no La me acuerdo contra de qué es la lo que rumba. tiene. Pero bueno, Pero es mi tiene un favorita. lindo nombre, Amor. Tiene lindo nombre. Nosotros Claro. somos mujeres del Yo soy- espectáculo sensibles. Yo soy de las melva, que sería lo contrario a esto, y de las rumba, que sería lo contrario al amor. Y sí, vos siempre teniendo que ser lo contrario del amor, Juanchi, ¿cómo sos, Me gustan Hombre esas. duro. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en la Pálidos temporada por lo que de... vemos. Sí, la verdad yo tengo un día fatal, le pido disculpas a quien lo vea después. Mucha humedad, chicos, parezco Milei el pelo de hoy. No, Parece por que me favor, puse la no te peluca de parezcas Milei, a no, Javo. no, jamás. Bueno, y acá estamos, abriendo la temporada de Virgo. Una Abriendo temporada temporada de Virgo. que a mí obviamente que me atraviesa mucho porque soy virginiano. Mi madre era virginiana. ¿En serio? Beso- La tuya es virginiana. Beso al cielo. Mi Estela. sobrino cumple el lunes, Isidro. Mira, bueno, Mucho yo virginiano. vengo acá con la columna y digo, Mi amigo Mati es de Virgo. bueno, esto, no dijimos hola trolos y que los... Hola, que- y- trolos. hola trolos y hola virginianes. que Hola, nos trolos. manden. Si hay alguien que quiere... es el momento Es el de mandar momento, mensaje es el momento. Después nos 221 vamos. 508 2447 mientras Juanchi mira Reels. No, estaba ustedes buscando- pueden Está mirando mandar el mío. ¿Sabes qué estaba buscando? Cumpleaños de agosto. Ah. Estaba buscando mi reel. un hola trolos. Hola trolos, algo. Y también los virginianos que vengan a defender al sindicato que tanto nos pegan. Sí, por supuesto. Porque nos pegan un montón solamente por ser perfeccionistas. verdad. Entonces yo dije, en el mundo del pop, Sí. esta semana y la que viene hay dos cumpleaños muy importantes. El domingo 30 de agosto, ¿de quién les habla? Ah, se metía en el mundo del pop, pero bueno, sí, Está yo bien, cumplo el sí, domingo. sos Ah, parte del como mi mundo. mamá. ¿En serio? Sí. ¿Vamos a festejar juntas? Sí, bueno, Decile venite. a tu papá. Cumplo 30 el 30. Qué Así que lindo. estoy con cambio de calciba, todo. ¿Le vas a jugar? Seguro. Te juro, pero porque yo por mi abuela, cuando pasan ¿Vas a, cosas... vas a la quiniela a veces? soy o no? de jugar y sabés que la última vez que jugué, agarré ¿Qué? el 72, no me acuerdo por qué lo jugué, agarré. Entonces después mi abuela decía, y estoy saliendo de la casa de Quinelas y digo, pará. De Quinela, jugame como decía mi abuela. Al 20 y al 02, que eran los números de mi abuela, Claro. ¿viste? Digo, le voy a hacer una a la vieja. Agarro el 72 y el 20. Qué bien. Bueno, ¿Ganaste guita? no era tanto porque había jugado 100 Ah, pesos, ponele, claro. ¿viste? Era como jugar un peso antes. Va, menos, 50 centavos. Entonces voy a cobrar y la abuela decía que había que jugar de vuelta si ganabas. Claro. Entonces juego de vuelta, agarro el 02, chicos. Qué bien. Y ahí, no, corté el círculo porque Cortaste, yo cortaste. tengo una personalidad medio adictiva, entonces dije, mejor Está bien. no. Me parece una buena Así que medida. bueno, hoy vamos a hablar de la Beyoncé. Venga. Yo dije, a ver, ¿cómo hacer una columna de Beyoncé? Que es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo porque es una de mis pop stars favoritas. No es fácil, es una carrera muy larga, entonces no nos vamos a meter en esa, no nos vamos a meter en toda la carrera, porque siento que voy a decir dato, y no voy a explicar por qué Beyoncé es Beyoncé. Entonces vamos a meternos en algunos momentos nomás de su carrera. Arrancamos con Crazy Love, esta canción que esté donde estés te pone a bailar. De hecho, Juanchi lo dijo, un temazo cuando arrancamos. Y la idea que yo traigo acá con ella es... Las popstars tienen como una forma muy común de hacer las cosas, digo, ¿no?
vos seguís a alguien y ves qué está haciendo, quién la viste, qué esto, qué stories, qué propagandas, qué... Bueno, entrevistas. Ahora, ¿cuándo es la última entrevista? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Beyoncé hacer una entrevista? No, yo la última vez que la vi fue en el medio tiempo de ¿Del Super Bowl? Del Super Bowl. ¿Con Bruno Mars o sola? No me acuerdo. Pues sola fue como en el 2012. El último fue. ¿No fue el último que estuvo ella? ¿O fue antes? No, el último estuvo Bad Bunny y estuvo Lady Gaga de invitada. Bueno, cuestión que esto, Beyoncé ha empezado a cambiar las reglas del pop. Ella empieza con Destiny Child, no sé si se acuerdan. I'm a survivor, I'm gonna... Sí, claro. Bueno, que lo traje ese, si querés ahí, Evi, lo ponemos un poquito. Él trae todo muy preparado. Ella empieza con Destiny Child, que no voy a hablar mucho de Destiny Child porque es un bardo. Arrancan un grupo, su papá era el manager, su papá la vivía mucho, le vivía mucho la guita, tremendo. Bravo. Y lo que pasa ahí con Destiny Child, después, bueno, cambia la formación, eran 4, se van 2, queda Beyoncé, entran otras 2. Entonces hay mucho, es para hacer una columna, directamente de Destiny Child. Pero cuando ella se lanza a hacer música sola, tenía todas estas reglas de ser una diva pop, vamos a decir, o una cantante pop. Sabía muy bien cómo hacer las cosas del pop y bla, bla, bla. Hasta que vamos a llegar directamente al año 2013, o sea, nos metimos porque ella es una artista que tiene carrerón. En el 2013, Beyoncé cambia las reglas del pop. Y ahí estuve en el Super Bowl. Claro, 2013-2016. Bien. En el 2013 ya cambia las reglas. ¿Qué hace? Nos despertamos un día, yo me acuerdo de estar en la secundaria, de hecho, agarro la computadora de Conectar Igualdad, gracias Cristina. Gracias. Y abro así, tac, un disco nuevo de Beyoncé sin anuncio, chicos, sin anuncio. O sea, sin decir nada, de un día para el otro, ¡pum! La negra agarra y Mete un dice, disco. chicos, les voy a dar un disco con, creo que son 17 canciones y 17 videos. No solamente ¿Qué? eso, todos tienen video, que es el disco que se llama Beyoncé. Esto que yo les digo, el pop ¿Tiene tiene algún sus significado? reglas. Beyoncé. Eso te iba a preguntar. No, es un nombre real. Ella se llama... te iba a preguntar cómo se llama. Ella se llama Beyoncé Giselle. Nada que ver de Beyoncé a Giselle. ¿De dónde- como dónde nació? Ella nace en Texas. Tejana. De tejana, medio humilde, en realidad, viste, padre, la madre, le la debe gustar los chumbos. banquera. Si Ella es tejana, tremenda, le debe bueno, gustar los chumbos. tiene un videoclip de una canción que se llama Formation, Sí. en donde ella dice, sigo siendo una guachina del barrio, Por algo eso, así, ¿no? Sí, y los está chumbos que- arriba de un patrullero echada así, con toda una calle inundada, pues se inunda mucho su barrio, y ella está ahí. Dice, ella tiene todo este tiempo de ser una diva intocable, Sí. pero al mismo tiempo muy de barrio, vamos a decir, ¿no? Como, entonces esto, Así que se llama así. siendo que las divas cuando van a sacar un disco, ¿qué hacen? Sacan primero un corte, videoclip, lo promocionan, entrevista, después sacan otro, después la fecha y esta no, Esta dijo, no. voy a Pum. cambiar las reglas del... Toma. y algo más, para cambiar esto de las reglas. Antes los discos se sacaban los martes. ¿Por qué? Porque los lunes es cuando Billboard, que es como el chart más importante de la música, saca el top, El ranking, digamos, el claro. ranking. Entonces todos sacaban la música los martes y ella lo saca un viernes. Y que era lo que todo el mundo temía, porque tenías el fin de semana y llegaba el chart. Y ella saca el viernes, la rompe básicamente con el disco y ahí cambian las reglas de juego y ahora los lanzamientos son los viernes. Ah, mira, ¿cuál es el tema de ese? No, que se dieron cuenta que los No, viernes... de ese disco, digo. ¿El tema de qué? El corte, digamos, el tema de ese disco. Este que traje acá, Drunk in Love. Drunk in Love, we've been all night. Ella es muy sensual además, yo la adoro, la verdad. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Y acá ella lo que empieza a hacer es a construir mundos. Para mí no saca simplemente un disco, saca una película, saca un montón de videoclips, todos tienen conexión, todos tienen historias. Es muy interesante lo que hace ella a partir de este disco en adelante, vamos a ir viendo, ¿no? En el medio pasa ahí toda una cuestión. Ella está ¿saben que está con Jay-Z, el rapero? No. Bueno, que es el que canta la Vos primera. pensás que yo cada cosa que vos traes desde el mundo de Agu, yo aprendo. Ay, me Estoy encanta aprendiendo Ese es- permanentemente. Ese No. es Jay-Z. ¿Pero hace cuánto que está? No, añazos. De hecho, estuvieron como 5 años medio ocultos, no sé qué. Bueno, pero hace años que están. ¿No es tóxica relación? Yo no lo quiero a él. ¿Hay drogas? ¿Hay quilombos? No, hay quilombos. quilombos yo no lo hay, quiero sí. a él. Tienen un montón de polémicas supuestamente con P. Diddy y todo. Yo no voy a hablar de ¿Qué? eso. Con P. Diddy, viste, casos de pedo,
no sé si se puede decir ok. en YouTube, ¿no? Pero digo, hay cosas muy fuertes de la figura de Jay-Z, que ella también está como medio ahí. No hay nada comprobado, yo por eso no hablo de eso. Yo sigo Bien. eligiendo creerle a Beyoncé y qué sé yo, bueno, ¿viste? Y yo a él la verdad no lo quiero mucho. Entonces, ¿y Quedó por claro. qué no lo quiero mucho? ¿Por qué? Porque en el año, si no me equivoco, fue esto, 2014, fue la Met Gala, vieron este evento, Sí, bueno, claro. ellos están en la Met Gala y están con Solange, con la hermana de ella. En un ascensor se filtra un video de una cámara de seguridad en donde están los tres en un ascensor y Solange le parte la madre a Jay-Z. Le parte la madre que es una Le empieza a cachetada. pegar, le empieza a pegar, pero no saben chicos con la furia que lo hace. Mira. Le empieza a pegar y no se entiende y se empieza a abrir toda una cuestión de qué pasó, porque la hermana le está pegando, esto que el otro, y dicen, le metió las guampas a Beyoncé. Oh. El Jay-Z. Que encima, chicos, es más feo que pisar mierda descalzo, diría mi abuela. Claro. Billetera mata galán. Alguien lo tenía que decir, dicen los chicos, tal Billetera cual. mata galán. Pero no sé qué billetera, porque ella tuvo su propia billetera. Claro. Ella Verdad, tiene tenés su razón. propia. Y ahora vamos a ver cómo le contesta. Porque esto, si ella empieza a cambiar las reglas del pop, también cambia las reglas de cómo tener una polémica. ¿Por qué? Vos tenés un problema así, que hacen una story de Instagram, no, queremos aclarar, viste, como la Joaquín, van a PH, se ponen a llorar. Y Beyoncé no hace eso. Ella se queda calladita y a los 2 años nos sale con un álbum que se llama Lemonade, como la limonada. Lemonade. Y ahí nos contesta y nos cuenta todo lo que pasó 2 años antes con la infidelidad. Y empieza con Hold Up, el primer A ver. tema, en Hold donde en el video la vemos a ella con un bat de béisbol caminando por la calle muy tranquila y empieza a romper todo. A ver, podemos hacer un análisis gigante de este álbum, no lo vamos a hacer porque tenemos 2 más para ver. ¿Dos más qué? 2 más. Ojo, algunas que yo te abro los ojos. no empecés vos a apurarme a los 10 minutos porque dejo el móvil, mira. Que 0221 no me apura. Ah, no dijiste nada esta Ay, semana. qué macho sos. Que farmé Aura. Estuve con el productor. Con Agus. Y le dije, no. Ojo. No, le digo Ojo. ojo, le hago ojito. ¿Por qué le haces ojitos a Agus? Pobre, más bueno. A mí me encanta que vayas y brilles en todos lados, como brillaste en nuestras redes sociales, en Instagram, el último reel la rompiste. De Lana del Rey, muy De bueno. Lana del estuvo. Rey, muy sí, bueno, la verdad gracias que a sí. los chicos, que le quedó Gracias muy a lindo, Marian, que además. siempre le mete un Sí, sí, laburazo sí. tremendo. Muy lindo quedó ese reel. Así que bueno, cuestión que ella empieza a contestar. Esto tiene todo, este disco, ¿no? Yo les recomiendo en la casa que después vayan a escucharlo. Tiene como todos los Bueno. procesos que va viviendo ella. Primero tiene la negación. Sí. Acá dice, ¿y qué prefiero? Dice, ¿ser una celosa o estar loca? ¿Ser una Estamos celosa yendo o estar loca? a ver, en simultáneo. A ver. Dice, o puedo caminar, no sé qué, prefiero estar loca, dice. Y dice, porque ¿qué me está pasando? Yo, esto no lo dice ahí, pero dice, estoy revisando tus llamadas, no me puedo dormir a la noche, esto no me pasa a mí, yo soy una mina grande, dice, te ve como algo así. Entonces dice, bueno, me la jodas. estás cagando. Y le dice, la estás cagando. Pero ese no es el tema para mí más cosa, porque esto va pasando por Sí. los estadios de este duelo que le genera que le metan las guampas. No es simplemente el álbum de los cuernos de Beyoncé, es mucho más este álbum. También es un álbum visual, también tiene un montón de videos muy lindos. Ella además negra, que todo el tiempo, viste, sus raíces valen un montón, hace un montón de cosas por la comunidad negra, o sea, realmente la amamos. ¿Cuántos años tiene? 44 tiene Beyoncé, que cumple el viernes 4 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? Saca una canción que esa la vamos a escuchar completa. Me voy a tomar esa licencia, que se llama Don't Hurt Yourself. No te lastimes a vos mismo. Y esta es la ira y la advertencia a Jay-Z. Medio rockera. Es un temazo. Esta es con Jack White, de hecho en vocals. Y les voy a ir traduciendo, porque Me esto lo encanta. vale completamente la pena. Acá le contesta ella directamente. Dice, ¿sabe qué, papito? Se va a enterar todo el mundo de esto además. Dice, no te me lastimes a vos mismo. No te hagas daño, dice. No te hagas daño. Dice, ¿quién carajo te pensás que soy? Fuerte. Dice, no estás casado con una boluda, nene. Podés ver cómo mi culo gordo se retuerce. Y podés ver, dice, mientras salto hacia el siguiente pi.
Dice, quédate con tu plata, porque yo tengo la mía. Dice, y prefiero estar sola. Dice, maldito hijo de puta, complejo de Dios. Dice, motiva tu culo, llamate Malcolm X. Dice, ¿sos un operador o sos un innovador? Andate a la mierda, enemigo. Dice, nunca podrás recrearla por a ella misma. Nunca vas a poder recrearla. Ella está furiosa en esta canción. Y ahí dice, bueno, tenemos que dejarlo ser, dejarlo ser, dejarlo ser, dejarlo ser, bebé. Let it be. Dice, cuando me lastimás, te lastimás a vos mismo, no te lastimes a vos mismo. Está advirtiendo, ella es muy virginiana además. Dice, cuando me faltase el respeto, te faltase el respeto a vos. No te lastimes, pibito. Cuando me lastimás, te lastimás a vos mismo, no te lastimes a vos mismo. Vuelve ahí, la perra seguía. Dice, y cuando me amás, amás a Dios por sí mismo. Amás a la diosa por sí mismo. Dice, soy el dragón que escupe fuego. Hermosa melena, soy el león. Chongo hermoso, sé que me estás mintiendo, dice. Y no estoy rota, no estoy llorando, no estoy llorando. No te estás esforzando lo suficiente, no estás amándome lo suficiente, no estamos logrando llegar al cielo lo suficiente, dice. Pero estoy enseguecida por el amor y la cago con vos. Dice, hasta que me doy cuenta que soy demasiado para vos. Soy demasiado para vos, le dice. Y mirá, acá vamos a escuchar porque es fantástico. ¿Quién carajo te pensás que soy? Le dice. Y termina la canción diciéndole, esta es tu última advertencia. Sabés que yo te doy vida. Si volvés a hacer esta cagada, vas a perder a tu germu. Literalmente le dice eso. Entonces esto cambia las formas de dar. Ya. You know I gave you life. Sabés que te doy vida. Si tratás esta mierda de vuelta, vas a perder a tu germu. Muy bueno, Agu. Increíble, muy por eso digo, bueno. Ella no es solamente Crazy in Love, no, ella es mucho más, la verdad, la amiga. Entonces, acá cambia esto, las reglas de cómo declararse cuando tenemos no sé, viste, tenés una polémica siendo un artista. Y más adelante, en el 2018, llega el Homecoming. Que eso se los voy a recomendar para que lo vean. Está disponible en Netflix. Es un show del Coachella. Beyoncé en el 2017 iba a ser el Coachella. De repente, ¿qué pasa? Queda preñada en la reconciliación, supongo, no sé. Y él, una puntería divina, gemelos. Entonces no podía. ¿Ya tenían hijos? Ya tenían a Blue Ivy, que hoy en día ya está grande. Blue Ivy se llama, que ya está grande. Hoy en día tiene unos 16, 18 por ahí. Y ahora estuvo con ella en el escenario bailando. Ya la están perfilando. Tiene mucho talento la pibita. Sí. Muy parecida a ella, muy, muy hermosa. Y queda embarazada de los gemelos y dice, no puedo hacer el show. Entonces, ¿qué hace? Se lo pasa a Lady Gaga. Porque son medio amigas. Y la tenés en la remera. La tengo en la remera. Chicos, miren, le voy a poner a los de YouTube. Hacemos un alto en la columna. Cola de Lady. La cola de Lady Gaga. Esto fue la tapa de una de sus canciones. Ella agarró y dijo, voy a poner mi culito. El mejor culo del pop para mí. Y es de Mania.in, obviamente. Tengo media Silvana. Me encanta. ¿Cómo es? Repita el Mania.in. Instagram, que está el sorteo, chicos, disponible. Ah, tiene sorteo. Tenemos sorteo que sacamos ayer. Vamos a estar sorteando la remera que traje la columna pasada de Lana del Rey. Una nueva. ¿Cuándo la sorteas? El 9. Vi que hay gente conocida participando. ¿En serio? Sí. Vi que comparten todo. Y digo, la remera de Agu. Amo. Sí. Amo. Estamos viendo locas. En su perfil de Instagram. En mi perfil de Instagram, que es @elmundo de Agu, lo encuentran. Y tienen 2 semanas para participar. Bien. No se duerman. ¿Puedo participar yo? Podés participar, obvio. La remera es atalle de elección. Sí. Y el envío corre por cuenta. Pero es la de Lana del Rey, que es la que tiene el lobo igual, que a vos te Me gusta. encanta. Así que guarda por ahí no participo. Entonces acá lo que hace ella con el Homecoming es llevarse al límite. Es muy perfeccionista, ella es virginiana. Entonces tiene que bajar de peso porque venía de tener los pibes, esto y lo otro. Y en ese documental de Netflix se ve todo ese proceso de ella llevándose todo el tiempo al límite. Y ella agarra
esa cosa, viste, de las universidades negras que tienen toda la banda. Agarra todo eso y lo lleva al escenario más importante de la música, que es el Coachella. Entonces son un montón de chabones y chabonas, ¿no? ¿Trajiste ese no? ¿Lo trajiste ese? Es esto que está sonando. No traje video porque... Me gusta, ya sabemos. Claro, pero mírenlo realmente en Netflix, Homecoming, Beyoncé, excelente para ponérselo los domingos. Yo me lo pongo y me limpio toda la casa con eso. No, te lleva para arriba. Entonces... Todavía estamos por la primera hoja, veo. Sí, igual, mirá. Sí, a ver. Antes de que me apures, bien. ¿viste? Antes de que me apures. Bueno, me hiciste perder. No, dale, tranquilo. Sos tremendo. Mientras le mandamos un gran beso a Barto, no sabemos si está escuchando porque realmente está en la shit total. No, le voy a escribir después, no sabía. Sí, pero bueno. Te extrañamos. Se está recuperando. Está recuperando, ojalá que antes del pronta fin de libertad. Semana, pronta libertad para Barto, que quiso comprarse jarabe. Le dije, jarabe no, amiga, metele vapor full. Pues está... ¿Viste que anda como un COVID, chico? Sí, por eso. Por favor, cuidado. Full vapor, el vapor es buenísimo. Sí, muy es bueno, verdad. muy bueno. Afloja todo. Afloja todo. Bueno, y después de esto, ella lo de saca... arriba afloja, lo de abajo lo afloja. Lo de abajo el vapor también. Sí. No, el agüita caliente. Una agüita caliente ahí con alguna ayudita, chicos. Bueno. Mirá cómo me mira. No, yo no tengo problemas. Y no, vos no sos pasivo. Problema, Juanchi. Claro, la preparación, viste, después dice, la preparación de lo pasivo, chicos, comemos hielo y no tenemos que hacer un montón de cosas, poco, dale. Y no, el otro, viste, cae a la cita con un perfume barato y vos lo diste todo hace 3 horas. No me hagan hablar. Vamos con Beyoncé. Vamos con Beyoncé. Bueno, saca Renaissance, uno de mis álbumes favoritos. Sí. Ella acá arranca ya diciendo, soy la mejor de todas, soy una en 1.000.000, no trates de competir conmigo porque no vas a poder, papito. Y acá lo que hace con este disco es traer la cultura ballroom, traer el disco, no solamente el pop. Es un disco muy interesante para que también escuchen, porque se escucha también tipo DJ set, como el de Madonna, uno tras de otro. Me encanta. Este es el acto 1. Después ahora vamos a ver el acto 2 y ahí cerramos. Porque el acto 3 todavía no salió. Ajá. Lo interesante es que ella en realidad iba a sacar el acto 1. O sea, el acto 2 primero era el acto 1, un quilombo. Sí, te entendí. Pero como esto es más bailable y veníamos de la pandemia, metemos esto. ella dijo, la gente tiene que bailar, les voy a dar este álbum. Muy atinada. Con un showzazo. Con nada, música muy linda para bailar. Esto directamente. Y acá ella, bueno, muchos Grammys, chicos. Ya se acuerdan que les había contado, 34 Grammys tenía ya para acá. Es la artista más ganadora de Grammys de la historia. Wow. Ayer veía una entrevista de ella que dice que con el éxito viene el fracaso. Dice, yo gané 30 y pico de Grammys, pero también... ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Si haces una comparación de artistas pop. Sí. Sí, y se la critica mucho, Yo la traigo a ella y ella es una artista que todos acá en Latinoamérica dicen que solamente tiene éxito en Estados Unidos, que los Grammys los compra, que dicen de todo, y para mí no, para mí se merece cada éxito la Beyoncé. Entonces, bueno, dale. Empieza con este disco y ahí vamos a ir al siguiente ya, porque este es un repasito chiquitito, que es Cowboy Carter, que acá tenemos una historia mucho mejor. Mira quién habla acá. A ver. Dolly Hey, Miss Parton. Honeybee, it's Dolly P. Dice, hey, Honeybee, You know that soy Dolly Hosey P. with the good hair you Dice, sang about ¿viste la que vos reminded cantás me of que te someone lastimó? I knew Me vas a acordar a alguien a mí, Except que she alguien has de mi flamed historia, locks dice. of all Nada más que ella tenía pelo rojo. Otro color de pelo, dice, pero duele exactamente igual. Y en este álbum, ella Lindo, que Dolly hace, Parton, que le homenajeamos. te partió ayer con 80 años, mi vida. Sí. Un ícono. Un ícono total y bien reconocida en todo el mundo. Sí, ¿no? la verdad que sí. Y acá canta Jolene. En este álbum, ella se toma la licencia de hacer este cover. Sí. Y lo interesante es que en la versión original, la Dolly Parton que dice, te ruego que no te lleves a mi hombre. Y ella dice, te advierto. Un este ruego. Esta otro le te cambia advierte. la letra. Bien. ¿Por qué? Porque ella es una perra. Dice, sos hermosa. Dice, pero hay más que belleza para tener una familia y un hombre feliz. Dice, Jolene, yo soy una mujer también y los juegos que vos jugás no son nada nuevo. Claro. Pero vos no querés el calorcito conmigo. O sea, no querés ponerme en una, le dice.
Y le termina diciendo después, mira, estuvimos enamorados durante 20 años, crié a sus pibes, crié a este chabón y lo conozco más de lo que se conoce él mismo. O sea, ella no tiene problema de hablar de estas cosas, a mí eso me fascina. Dice, puedo entender que te veas atraída por mi macho, pero no querés disparar para este lado. Ella solamente hace una advertencia, no ruega, advierte. Dice, Jolene, 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 te advierto, no, que te encuentres tu propio macho. Le dice. Muy bueno. Hay una parte a la que quiero llegar que estamos ahí, Dale. Pues musicalmente es muy linda. Dice, Jolene, lo sé, soy una reina, le dice, pero sigo siendo una pibita del barrio de Luisana. Le dice, como, voy a sacar la faca, amor. Dice, hay miles de pibas que son igual de desesperadas que vos cuando entramos a una habitación. ¿Esto es medio texana? Claro, porque acá ella agarra el country y lo trae a la discusión. Porque Por dice, eso Dolly Parton también al comienzo. exacto. Y le dice, ella lo que dice con esto es, el country lo agarró la cultura blanca y el country en realidad siempre fue música negra. Claro, está bueno. Entonces ella hace este disco, Cowboy Carter, un disco casi plenamente de country. Lo cual también es fantástico porque dice, esta música era nuestra, que venga para acá, y cambia, porque también un artista pop haciendo country, un disco completo de country y haciendo algo tan bueno, no es algo tan de esperar, que quiero que escuchemos este pedacito, si les parece. Mirá. Y 35 Grammys después llegamos al final. Ella con este disco gana el Grammy al disco del año. Que yo les decía eso de la comparación, porque yo comparaba a Messi con Beyoncé. Le decía, nada, mamita, tenés 34 Grammy y no ganaste un disco del año, que es el más importante. Y con este álbum completamente inesperado, porque no fue el disco que más repercusión creó ni nada, pero los Grammys no premian eso y la gente no lo entiende. Premian la calidad, básicamente. Gana el álbum del año. Muy bueno. Así que nada, nos falta el acto 3, chicos. Nos falta el acto ver 3. con qué se vendrá esta chiquilla en las manos. La chiquilla no tiene nada. Y estaremos ahí haciendo Obvio. quizás otra columna de la Beyoncé. Bueno, algo para cerrar. Sí. El domingo es mi cumpleaños. Sí. Espero sus mensajitos. Por supuesto. ¿Vas a traer amigo. torta el miércoles que viene? No, ¿Algo? ustedes me tendrían que festejar el cumpleaños a mí. Nosotros traemos. Nosotros le vamos a traer Yo- el miércoles y El le vamos miércoles a espero festejar mi el festejo de cumpleaños. cumpleaños. Listo, perfecto. Y espero ¿Ya tiene pensado lo que viene el miércoles? Sí. Bien, no diga nada. No digo nada porque digas nada. estoy entre dos opciones igual. Bueno, lo festejamos el miércoles con la persona que traiga también para... Perfecto. Yo Que creo que comparto. también va a estar medio ahí. Tengo una ahí, pregunta. ¿no? Sí. Dos cosas. A porque ver. me parece, uno, muy cultura pop, un deceso, alguien que partió, que es Tim Curry, un actorazo Sí. de Rocky Horror Show. Es su película. Peliculaza. Mi pobre angelito, que tiene una escena para no mí. sabía que era. Mi pobre angelito 2. Ah, no la tengo Perdido en Nueva tanto, York, la dos. está en el hotel Sí. y él es como el conserje del hotel y tiene para mí Sí, Ay, no me muy una de acuerdo las de la mejores dos. escenas. Mirá vos. ¿Cómo? ¿No te acordás de, De la 2 no, la Perdido en Nueva 1. York? Sí, pero siempre miré la 1. Perdido en Nueva York, la escena, hay una escena icónica para mí de cuando los caga a tiros, que está con la peli, Sí. y Tim Curry está ahí, es parte de esa escena, buenísima, buenísima, y también estuvo en It, y bueno, y en otras películas más, pero estas dos para mí icónicas porque Horror Show, No, es increíble, un peliculón realmente. bien cultura pop. Bien cultura pop. ¿Qué crees que hagamos algo? No, lo Ah. quería mencionar antes de irnos. Y lo otro, ¿miraste Popstar? ¿Sabés que la arranqué ayer? Porque Ah, estuve con sí. otras cosas. Hoy hablamos un cachito y me lo dejé para preguntarte. La empecé a mirar las audiciones y después tuve que cortar porque como se murió Dolly Parton y yo Claro. tenía mucho para hablar al respecto, terminé Sí. comiendo a las 2:30 de la noche para hacer Está un bien. reel De Dolly Parton. de Dolly Parton. Entonces lo tuve que frenar. Bien. Pero tremendo, chicos. Me Te- encantaría te- estar ahí como
jurado algo. ¿Te no, gusta? no, no. ¿Te Obvio. Sí. Y hoy poníamos un calle, muchas cantan canción de Mon Laferte. ¿Viste? Es como, ¿Qué cosa? Pa, Mon. Sí, como si pudiera. Tendría que haber un especial Mon Laferte. ¿no? Hay algo ya casi terminado de Mon Laferte. Dedicado a... Sí. Me gusta mucho. A Mon Laferte la amo. Y bueno, y para cerrar... Dale, cierre. Vamos a cerrar con una canción. O sea, yo los dejo, ustedes seguirán con el programa. Con una de las canciones de Cowboy Carter, que no es la canción más conocida de Beyoncé, pero es mi canción favorita. Se llama Bodyguard, guardaespaldas. Desde el mundo de Agu, todos los miércoles acá en Amigos con Pileta nos vamos escuchando Beyoncé, viejo. Porque Como acá debe ser. somos así. Hasta las 14, Amigos con Pileta. Gracias, chicos. Sweet. I give you kisses in the backseat.